Hola, hola, muy buenas tardes queridos hermanos. El día de hoy vamos a hablar del llamamiento, ¿ya? Del llamamiento de Dios, cómo Dios nos llama, cómo Dios nos habla y muchas veces no hay tanto ruido exterior que no alcanzamos a escuchar su llamado, no alcanzamos a advertir que nos está hablando, que nos está llamando, que nos está eh, apartando. Y bueno, la historia que está en la Biblia, que vamos a leer para poner fundamento, es del profeta Samuel, ¿ya? Es un sacerdote que se crió, que creció en la casa de Elí, del sacerdote de aquella época, encargado del templo y de ministrar al pueblo. Elí y sus hijos eran el sacerdocio que estaba vigente en ese entonces, ejerciendo cierto la administración del templo de Dios. Y vamos a leer en Primera de Samuel, capítulo 3, cómo Jehová llama a Samuel. ¿Ya? Sé que muchos de nosotros a lo mejor nos vamos a sentir identificados, otros no tanto, pero sé que de alguna u otra manera el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón y te va a hacer entender y discernir esta palabra, de poder llevarla a tu vida, hacerla tuya para bendición, para que puedas dar fruto, ¿ya? Para que podamos dar fruto abundante, porque de eso se trata en la enseñanza. Todo lo que Dios dejó y estableció en la Torá, en la Biblia, es para que nosotros aprendamos a conocerle, a discernir los tiempos y también para así mejorar nuestra relación con Él, para poder comunicarnos permanentemente con Él. Bueno, Primera de Samuel capítulo 3. Jehová llama a Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Qué tremendo, ¿no? Qué triste lo que explica aquí. O sea, era un tiempo de escasez. Escaseaba la palabra en aquellos días. No había visión con frecuencia. Imagínate, no había visión con frecuencia. Es decir, que había una desconexión con Dios. Es decir, que al no haber palabra, al escasear la palabra y haber poca visión de parte de Dios, es como caminar a ciega, es como caminar tocando y sin saber con certeza si se está haciendo bien. Después dice, aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, Elí el sacerdote, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Entonces, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Es decir, que él leía la palabra, pero no le había sido revelada. Y que la palabra de Dios no le había sido revelada. Y no conocía al Señor, ¿ya? Por ende, cada vez que él escuchaba a Samuel, él creía que era Elí llamándolo. Y él iba y corría donde Elí. Entonces dice, Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró
Y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel. ¿Quién la oyera? ¿Quién la oyera? A quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Tremendo. Está anunciando algo que Dios va a hacer. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado, no los ha corregido. Qué tremenda palabra, oye. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrenda. ¡Oh, qué tremendo! Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. ¡Qué tremendo! Amén. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la lectura. Tremenda esta palabra porque, primero que todo, esta palabra comienza explicando de que el tiempo era difícil, era un tiempo de oscuridad, era un tiempo de tiniebla, era un tiempo en que el sacerdote no tenía claridad, estaba dormido, estaba aturdido. De hecho, la palabra dice de que su visión era oscura, de que prácticamente veía muy poco, casi nada, dice, se empezó a oscurecer. Y además dice que la palabra de Dios escaseaba y que no le estaba siendo revelada la palabra. Claro, ahora entendemos el motivo. Cuando Jehová le habla a Samuel, que no conocía a Jehová, que no conocía la palabra de Dios, dice que él escuchaba la voz, pero no sabía de dónde venía. Tremenda palabra, tremenda palabra. ¿Cuántas veces Dios nos habla y nosotros no sabemos que es Dios hablándonos? Y pensamos muchas veces que somos nosotros nuestros pensamientos, o pensamos que se nos apareció, que no sé, lo atribuimos a cualquier cosa y no nos damos cuenta que Dios mismo hablando en nuestro corazón. O muchas veces leyendo la Biblia lo leemos como si fuese a lo mejor para otros o para otro y no para nosotros la palabra. Entonces, por eso es que es tan importante tener el discernimiento, la comunión permanente con Jehová, para que Dios nos revele su palabra, para que Dios nos manifieste, nos hable. Aquí dice que este sacerdote, Elí, Dios tenía que corregirlo, Dios tenía que llamarlo a pedir cuentas por lo que estaba haciendo. Él estaba dando licencias a sus hijos estaban en pecado, ellos también participaban del sacerdocio como Elí, y él como siendo el patriarcado, siendo él el padre de los sacerdotes en ejercicio, él debía de corregirlos. Él debía de llamarlos y alinearlos con la palabra de Dios. Elí conocía ciertamente la palabra de Dios y le había sido revelada que en este contexto, en este tiempo en el que le habla Samuel, por causa de que no, claramente porque Elí estaba alejado de Dios, no le estaba Dios dando revelación por su pecado, por la licencia, por la poca reverencia que tenía para con Dios. Entonces, lamentablemente no le estaba siendo revelado, y Dios siempre se vale de alguien cuando quiere hablar, cuando Dios quiere manifestar las cosas que va a hacer. Y Dios siempre va a elegir a alguien piadoso, independiente de la condición. Mira, yo creo que Dios vio a Samuel y vio su corazón, no vio que no conocía la palabra, que no conocía a Dios, que a lo mejor era un muchacho. eh, no sabemos, ¿cierto? Lo único que la Biblia dice es que Samuel no le conocía, ni conocía su palabra, y él se crió en el templo. ¿Quién era Samuel? Samuel era hijo de Ana. Ana era una mujer devota,
que lamentablemente por su esterilidad, su imposibilidad de tener hijos, y yo tengo un video referente a Ana, la oración de Ana, como ella clamaba por dar a luz un hijo, y en su esterilidad, en su menosprecio, en su dolor, en su quebranto, porque había mucha burla hacia ella por su esterilidad, como hoy día le llamamos cuando te hacen bullying, a ella se burlaban, se mofaban de ella sufría por esta causa y ella le pidió al Señor en oración, quebrantada, muy quebrantada, que le diera un hijo. Y ella lo consagró para Dios y dijo, yo te lo entregaré. Y ella lo destetó y a la vuelta de que el niño fue destetado, ella fue y lo entregó en el templo y Elí lo crió ahí en el templo con sus hijos, ¿ya? Entonces él creció en torno al templo y a las cosas que se hacen en el templo. Él conocía todos los ritos, todas las cosas que se hacían, los sacrificios, las fiestas de Adonai. Y claramente él participaba de todo eso, pero no conocía a Dios. No conocía a Dios. Pero vino esto, ¿cierto? Vino esta sequía, esta oscuridad, y Dios se reservó a Samuel para hablarle directamente a él y anunciarle las cosas que iba a hacer. Yo creo que Samuel fue muy sorprendido porque yo creo que no lo esperaba. No lo esperaba porque de momento que no, 3 veces Dios lo llama y él no supo discernir que era Dios, no supo entender que era Dios, que era Jehová. Y fue sorprendido, tanto que Eli tuvo que decirle, y imagínate, Eli a la tercera vez Eli se dio cuenta de que era Jehová llamando a Samuel. Ahora Samuel, por misericordia, yo creo que no quiso compartirlo con Eli para no causarle daño. En realidad nos seguimos leyendo, así que no nos enteramos, digamos. Yo sé el desarrollo, obviamente, pero la idea era que reflexionemos un poco referente a la forma que Dios, como nos trata, la forma en que Dios habla en nuestras vidas. ¿Cuántas veces tal vez ha pasado que en tu familia más de alguien Dios le ha predicado, Dios le ha revelado la palabra, Dios le ha buscado y esa persona ha empezado pero no ha terminado, no ha continuado, ha quedado en el camino? Y esta persona en su momento a lo mejor te habló y tú no hiciste caso, o tal vez al revés, tú le has hablado y muchas no te han oído porque ven al hombre y no ven a Dios, porque dice que uno no es profeta en su tierra. Muchas veces nosotros queremos que nuestras familias se vuelvan a Dios, anhelamos nuestro corazón, porque sabemos que es lo mejor, porque Dios es lo mejor que nos pueda pasar. Él restaura nuestras vidas, nos sana en todo sentido, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, nos dirige, nos ayuda a que nos vaya bien, nos protege. Padre amoroso que pone paz en nuestro corazón y sabemos que es lo mejor que nos puede pasar, y a nuestros hijos y a nuestra familia. Y cuántas veces oramos por nuestros hijos y lamentablemente no vemos nada. Bueno, esta palabra es para ti, para mí, para todo aquel que vive esta situación, que anhelando escuchar la voz de Dios, anhelando que nuestros hijos, nuestras familias no llegan, ¿ya? Pero no porque Dios no busque, porque no han querido escuchar la voz de Dios, o no han podido, no la han conocido, y no se esperan que Dios les hable, ¿entiende? Y tiene que haber alguien que les diga, oye, a ti te hablan. A ti te están hablando. Vuélvete a Dios. Te está llamando. Hay algo que Dios quiere anunciarte. Hay algo que Dios quiere decirte. Pero para eso es necesario que tú creas, que tú respondas al llamado. Elí le tuvo que decir, Samuel, respóndele, dile, aquí estoy, Señor, he aquí tu siervo. Respóndele. Él iba a la persona equivocada. Él iba a Elí, y Elí tenía los ojos oscuros, no había revelación en él en ese momento, porque él estaba en pecado. Entonces, él tenía que ir directamente a la fuente, a Jehová, porque Jehová le estaba hablando. Y le decía, Elí, Elí. Y él iba
Samuel, ¿y él qué hacía? Iba donde Elí. ¿Qué quieres, Elí? El que le hablaba era Dios. ¿Cuántas veces nos ha pasado que te han hablado, te han predicado el Evangelio, te han anunciado algo de parte de Dios y tú has mirado a la persona y no has visto a Cristo, no has visto a Yeshua, no has visto al Espíritu Santo que te está hablando, que te está exhortando, que te está diciendo: sígueme, sígueme, ámame, búscame? Es tremenda esta palabra, tremenda esta palabra. Lamentablemente para Elí los días, si seguimos leyendo te vas a dar cuenta que tenía los días contados, él y sus hijos, y estaban profanando la ofrenda, el sacrificio que le hacían a Jehová. Ellos fornicaban con las mujeres y además comían de la ofrenda de Dios, comían de la grosura de la ofrenda. Y eso no les era permitido porque eso estaba reservado, esa parte del animal, para el sacrificio a Jehová. ¿Cuántas cosas no nos está permitida, cierto? Y por causa de nuestra ceguera muchas veces, o rebeldía, o porque amamos más a nuestras familias que a Dios, no nos atrevemos a corregir a nuestros hijos, a alinearlos con la palabra de Dios, o hablarle a nuestros esposos cuando vemos que ellos están desalineados con la palabra de Dios. Nosotros no debemos tener temor a esto. No debemos tener temor a hablarle a nuestros hijos, a alinearlos con la palabra de Dios, a exhortarles, a decirles: mira, esto dice la Torá, esto dice la Biblia, esto dice el Señor. Porque Dios te observa día a día. Él vive en ti, vive en mí, y Él es tu fuerza y tu fortaleza, y Él te va a respaldar. En el momento a nadie le gusta que lo corrijan. En el momento a lo mejor tu hijo le va a parecer mal, pero el Espíritu Santo te va a respaldar inmediatamente, porque Él respalda. Él siempre nos va a respaldar cuando nosotros nos movemos en amor, en obediencia a Dios. Que tú corrijas a tus hijos para alinearlos con la palabra de Dios, para alinearlos con el amor de Dios, es un acto de amor a tus hijos. Primeramente a Dios y también a tus hijos, porque es mejor que tu hijo sepa la verdad, que el Espíritu Santo lo corrija, le hable a su corazón. Si él no obedece, después lo corrige. Entonces es mejor eso a que tu hijo se pierda o a que tu hija se pierda su alma, o cometa quizás que errores y en el camino se pierda más aún, como le pasa a tantos jóvenes que caen en drogadicción, que caen en prostitución, que caen en diferentes cosas. Entonces Elí amaba más a sus hijos y no les corrigió, sino que les dio licencia para seguir pecando, seguir fornicando y seguir, de alguna manera los dejó que siguieran robando de la ofrenda, de lo que era para Dios, de lo que era apartado para Jehová. Es tremenda esta palabra, es súper fuerte. Y murieron los tres, murieron sus hijos y murió él por lo que hicieron. Estaban afectando a todo el pueblo, porque mediante esos holocaustos es que el Señor expiaba los pecados del pueblo, no solo de los sacerdotes, sino que los del pueblo. Entonces estaban afectando a todo un pueblo, a toda una nación. Entonces Jehová le hizo juicio. Mira la forma en que Samuel vino a conocer a Jehová. La primera manifestación de Dios, lo primero que le dice: voy a castigar a Elí. Imagínate, ese es lo primero que recibe de Jehová. ¿Qué crees tú que le pasó a Samuel? ¿Qué crees tú? ¿Cómo te lo imaginas? Te has quedado aterrado, imagínate. Dios anunciándole lo que iba a hacer con Elí y mostrándole la ceguera de Elí. Samuel tiene que haber amado a Elí, se crió con él.
Yo me imagino cómo debe haber implorado, haber clamado por misericordia, haberle pedido al Señor que tuviera misericordia. El Señor le dijo, no hay expiación por sus pecados. No hay expiación por sus pecados. No es posible perdonarle porque el pecado era demasiado grande. Blasfemando contra Dios, no honrándole. Es tremendo, blasfemando porque estaban haciendo cosas engañosas. Entonces, esa fue la forma en que Samuel empezó una relación con Dios, con Jehová. Fue su primera vez, la primera vez que escuchó la voz de Dios para corregir a Elí, para decirle y mostrarle el pecado de Elí y el juicio que venía sobre esa casa en la que él se crió. Debe haber sido muy doloroso para él, muy triste tener que anunciar esto. Dios es Dios de amor y Dios es Dios paciente. Sabemos que ahora tenemos a Jesucristo, ahora ya la expiación fue hecha, la mayor y la única, más grande. Ya no hay más expiación por los pecados, solo Jesucristo ya fue entregado y resucitado y impartido en nosotros. Pero aún así, muchos ministros, sacerdotes cometen estos errores de realmente tomar con liviandad la palabra de Dios, de tomar con liviandad a Dios mismo. Dios nos llama a exhortar a nuestros hijos, Dios nos llama a exhortar a nuestra familia, a corregir en amor, a enseñar, a poner fundamento. Debemos ser juiciosos en eso y cuidadosos y respetuosos de Dios, porque vamos a dar cuenta. Dios nos ama mucho, pero Dios también espera que nosotros le amemos de la misma manera que Él nos ama y que amemos a nuestros hijos. Y la mejor manera de amar y manifestar el amor a nuestros hijos y a nuestro esposo o a nuestra esposa es que cuando le veamos en el error, cuando veamos que su camino se va, además de hacer intercesión primeramente, pedirle a Dios misericordia, pedirle auxilio, socorro, ayuda, pedirle al Espíritu Santo que les revele esto, que ponga las palabras precisas en tu boca en el momento oportuno y tú poder hablar y exhortar a tu familia, sea tu madre, sea tu hermano, sea tu padre, quien sea que Dios ponga en tu corazón, porque es para salvación. Dice que él no quiso revelar esto a Eli. Dice, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Eli, no quería ver, tenía temor. Llamando pues Eli a Samuel le dijo, hijo mío, Samuel. Y él le respondió, heme aquí. Imagínate cómo lo quería, le dijo, hijo mío. El dolor de Samuel, imagínate, hijo mío. Samuel le respondió, heme aquí. Y Eli le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres la palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, ¿ve? Aquí le dice, sin encubrirle nada. Entonces él le dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Mira la respuesta que da. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Tremenda palabra. Qué tremendo. Y todo Israel de Dan hasta Bersabé conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Tremenda, tremenda palabra. Samuel dijo, mira la respuesta que le da Eli. Dice Jehová es, haga lo que bien le pareciere. O sea, no tuvo temor. Porque debió haber dicho, Jehová es, haga lo que le pareciera. No, debió haber dicho, Jehová es, tenga misericordia y nos perdone. Y se hubiese arrodillado, aquí no lo señala, hubiese vestido de cilicio, como dice la Torá, que en ese entonces se rapaban y hacían muchas cosas, haber ayunado, haber llamado a sus hijos, haberlos corregido en ese momento, haberlos zarandeado y haberles dicho y haberse puesto a clamar al Señor. No lo hizo.
pasó el tiempo y Dios cumplió su palabra y murieron los 3. Sigue leyendo esta historia. Está en 1 de Samuel, este es el capítulo 3, tienes que continuar al 4. Pero mueren. Este es el final de esta triste historia. Samuel, al contrario, fue muy usado por Dios. Dios lo bendijo mucho. De hecho, a través de Samuel, él ungió a Saúl como rey de Israel. Y él fue fiel. Samuel fue fiel a Dios. Fiel profeta de Dios. Lee Samuel. Es un libro maravilloso donde nos enseña la fidelidad a Dios, el amor a Dios y su fidelidad, y la fidelidad que nosotros debemos tener y que Él espera de nosotros. Bueno, querido hermano, espero que esta palabra te haya servido. Sin duda que sí, que el Espíritu Santo por algo la puso, por algo me hace hablar de esto. Sigue intercediendo por tu familia, sigue orando por tu familia. Va a haber un momento en que van a escuchar, más allá de que no conozcan la palabra, más allá de que no conozcan a Jehová. En algún minuto Dios va a hacer y va a permitir que oigan. Sigue hablando, no te canses, manifiesta el amor de Dios con tu vida para que ese testimonio sirva. A lo mejor a veces no es necesario hablar tanto, a veces son tus acciones la que va a convencer a tu familia. Lo que vean en tu casa, lo que vean en tus hijos, lo que vean en tu hogar, lo que vean en ti. Eso va a testificar de que Jehová vive en ti, del amor, de la gracia que Dios pone en ti. Bueno, querido hermano, bendiciones. Sigue orando, yo te animo a seguir orando por tu familia, que no bajes tus brazos. Y pon atención y pídele a Dios: Señor, ¿de qué manera tú me hablas? ¿Cuándo me hablas? ¿Por qué no me doy cuenta? Si tú sientes que a lo mejor Dios te ha hablado y no has sabido escucharlo, pídele. Señor, inténtalo de nuevo. A lo mejor en este momento te está hablando a través de mí. De hecho, yo creo que sí. Si tú escuchas este video no es casualidad y Dios te está hablando a través de mí. Pero a lo mejor hay más cosas que Dios quiere decirte. Pregúntale, dile. Dios siempre dice que el que pide se le da, el que busca encuentra. Pero pide con fe para que puedas recibirlo. Bendiciones, querido hermano. Shalom, paz.